Bien, sean todos bienvenidos. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. El verso 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y luego le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Se lo voy a leer una vez más, el verso 2. A Timoteo, verdadero hijo de Dios en la fe. Y luego le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Ese era el saludo del apóstol Pablo en sus cartas. Siempre un saludo de ánimo, siempre queriendo compartir en el corazón de las iglesias que fundó la gracia, la misericordia de Dios nuestro Señor, y además decía: y paz sean con todos vosotros. Padre, yo te doy gracias esta mañana por la oportunidad que me das de poder compartir la palabra, Señor. Señor, pon palabra en mi boca que tú quieras escuchar en el cielo. Pon, Señor, esa palabra que no vuelve vacía, que siempre hace aquello por la cual tú la enviaste, por la cual tú permitiste que se escribiera en este libro que llamamos Biblia, Señor. Ponemos en tus manos todo, Señor. Declaramos bendición, Señor. Declaramos tu poder y tu gloria sobre este lugar. Y decimos, Señor, que estamos agradecidos contigo por darnos el día de hoy la vida. Señor, toma control de este servicio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar esta mañana. Siéntese cómodamente en esa butaca y vamos a compartir la palabra del Señor. El tema para compartir el día de hoy, esta mañana, este domingo, hermano, el último domingo de este mes de julio, se titula Gracia sobre gracia. Dígalo conmigo: gracia sobre gracia. Una vez más: gracia sobre gracia. Ese es el título del mensaje de la escuela dominical para el día de hoy, en esta mañana. Y quiero en la introducción explicar un poquito esto de la gracia antes de entrar a la lectura de los pasajes de la Biblia. La gracia es un don de Dios, un regalo de Dios, un don inmerecido, algo que no merecemos. La gracia. Dios nos ama así como nosotros somos, no mirando nuestros defectos, sino dándonos de su misericordia y de nuestra gracia. El salmista dice: Él se acuerda que nosotros somos polvo, que fuimos creados del polvo, que tenemos debilidades, que tenemos defectos, que somos imperfectos, que muchas veces inconscientemente o conscientemente le fallamos a Dios. Pero Dios, en su gracia, en su amor hacia nosotros, no nos da lo que nosotros merecemos, sino nos da de su amor y de su misericordia. Déselo al Señor esta mañana, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado, el favor de Dios nos ha alcanzado, y nosotros esta mañana estamos disfrutando no de gracia, sino de gracia sobre gracia. Gracias, Señor. Siempre busco una historia para compartir con ustedes. James Scott era un soldado de la Marina que después de 4 años, a los 21 años regresaba, a los 23 años regresaba a su casa, a un rancho grande que tenía su padre aquí en la ciudad, aquí en Texas, y venía bien contento. En esos 4 años de servicio en el ejército, en la Marina, había sobresalido y traía varias medallas que le quería mostrar a sus padres. Cuando llegó, miró aquel rancho grande, un poco abandonado, un poco descuidado. Se detuvo en el buzón que estaba frente a la carretera. Él manejaba una pick-up viejita y se detuvo ahí en el buzón para sacar el correo y llevárselo a sus padres. La casa estaba como a 1 cuadra para adentro en el rancho, una gran finca. Y había muchas cartas, mucha correspondencia, y aquello le extrañó un poco a James.
Se dirigió, estacionó su pick-up enfrente, nadie salía. Usualmente los perros salían y ladraban, no, era un silencio. Tocó la puerta y nadie le abrió, empujó la puerta y entró. No había nadie en la casa, estaba vacía. Y parecía que tenía mucho tiempo de estar vacía. Se extrañó y buscó por todos lados, no había nadie. Él quería ver a sus padres. Él venía bien orgulloso de haber prestado 4 años de servicio en la Marina y venía con muchos reconocimientos. Allá a la distancia, como a 2 cuadras, estaba el rancho que seguía. Y se dirigió hacia allá a hablar con el vecino. El vecino lo recibió con mucho entusiasmo, con mucho gozo, lo abrazó, lo reconoció que era el hijo de aquella familia. Y el vecino se le quedó mirando y dice: tus padres ya no están ahí. ¿Dónde están mis padres? Dice: tus padres murieron por causa del COVID. El rancho está solo, está abandonado. De vez en cuando yo voy para darle una vuelta. Aquello se le entristeció mucho el corazón a James. Él quería ver a sus padres, pero ya no estaban ahí. ¿Cuánta gente se llevó el COVID? Muchas personas. Comenzó a reparar la casa, comenzó a darle vida a aquel rancho, a aquella finca. Comenzó a poner todo en orden y se encontró un paquete, una caja de zapatos. Pero no tenía zapatos dentro, sino puros billetes de $100. Y había una notita arriba que decía: hijo, estos son nuestros ahorros, los sacamos del banco y te los dejamos en esta casa. No creo que nosotros la hagamos con esta enfermedad, con este virus que nos ha contagiado del COVID. Derramó sus lágrimas, era mucho dinero. Se dirigió a la ciudad con una suma de dinero y compró un carro último modelo. Él tenía una troquita viejita y compró un carro último modelo. El mejor carro que había en la agencia, un carro Ferrari. De ahí se fue en su carro al restaurante a disfrutar de los alimentos. Tomó un café, no tenía hambre. Y luego se fue en su automóvil rumbo a la finca. En el camino de regreso, unos 6 kilómetros donde estaba la finca de su padre, que ahora era su finca de él, quiso probar aquel automóvil y aceleró al fondo y aquel carro comenzó a correr a toda velocidad, a gran velocidad. Y parecía que casi volaba aquel carro, un Ferrari, un carro, creo que son italianos esos carros. Iba bajando una cuesta, una loma antes de llegar a su rancho cuando vio unas lucecitas detrás de él. Era la policía. Poco a poquito, como iba a mucha velocidad, poco a poquito se fue parando, deteniendo. Se detuvo casi frente al rancho de él, a su finca. El policía se bajó con una libretita en su mano, se le quedó mirando por la ventana y le dijo: jovencito, ¿sabes a qué velocidad venías? Dijo: lo siento, no me di cuenta, no sé. Dijo: venías a 161 millas por hora. 161 millas por hora. Dijo: el juez, el alcalde de esta ciudad, tiene una regla. Todo aquel que rebase la velocidad de 70 millas va a recibir una infracción. Y aquel que corra en su automóvil a más de 100 millas es una multa de $1,000 y 1 mes de cárcel. James no levantaba la vista, estaba avergonzado, estaba agachado. Dice: pero tú venías a 162 millas por hora. No tengo idea cuánto vas a pagar de multa. Tampoco tengo idea cuántos meses vas a pasar en la cárcel. James no sabía qué hacer, no sabía qué decir. De repente el policía, viendo que él se avergonzaba, que tenía una actitud de que estaba arrepentido de lo que había hecho,
De repente el policía comenzó a ver el carro a su alrededor y le dijo: muy bonito tu carro, ¿cómo te llamas? James. ¿Qué haces, James? No, acabo de regresar de prestar mi servicio en el ejército de 4 años. ¿Puedo ver el motor? James estaba bien extrañado. El policía estaba tratando de entablar una conversación con él. Abrió el motor, se le quedó viendo el policía el motor. Repentinamente el policía le dijo: está muy bonito tu coche, dijo. ¿Aquí es tu rancho? Dijo: sí, aquí es mi rancho. ¿Por qué no lo estacionas ahí y te voy a invitar a tomar un café? Ya había tomado el café, pero estaba bien sorprendido con la actitud del policía, hermano. Cuando un policía lo pare a usted, hermano, no se ponga terco ni necio. Reconozca que a veces somos torpes, cometemos el error y merecemos recibir una infracción. Déselo si le va a aplaudir al Señor. Tengo más de 20 años de no recibir un ticket. Y siempre he reconocido delante de Dios mi falta cuando imprudentemente cometemos un error. Metió su carro al rancho. El policía se metió detrás de él. Se subió con el policía. Se fueron de regreso a la ciudad. Tomaron un café y le dijo el policía: ¿no quieres una hamburguesa? Pues hace rato vine, pero no tenía hambre, pero está bien. Se comió una hamburguesa. Estuvo como 30 minutos el policía platicando con él, se tomó el café, se comió la hamburguesa y luego el policía le habla a la mesera y dice: ¿cuánto es la cuenta? El policía paga la cuenta del café, la hamburguesa y lo que el policía había comido y le dice: te puedes ir para tu casa, pero te voy a llevar en mi carro otra vez de regreso a tu casa. Él estaba bien sorprendido, dijo: oiga, pero usted me dijo que aquí las infracciones son bien altas y usted me sorprendió a más de 160 millas en el camino. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Me va a llevar a la cárcel? Dijo: no, te voy a llevar de regreso a tu casa, a tu finca, a tu rancho. Pero no debo nada. Dijo: ¿de qué? ¿De qué estás hablando, James? Dice: es que yo venía a 160 y usted me detuvo. Yo no me acuerdo, dijo. ¿Yo te detuve? Yo me acuerdo que te invité a un café. Es que yo no te vi. Te voy a llevar a tu casa. Se fueron conversando. ¿Qué es eso, hermanos? Un milagro. Ese es un milagro. Pero eso representa de cierta forma lo que es la gracia, hermano. La gracia es cuando nosotros recibimos algo que no merecemos. Eso es la gracia. Entender la gracia es de suma importancia para nosotros, la iglesia. Entender lo que quiere decir esa palabra es muy importante para todos nosotros, hermanos. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino los que andan en el Espíritu. Gracia es entender que Dios nos ama tanto que no nos da lo que nosotros merecemos, sino lo que no merecemos. Dele gloria a Dios esta mañana, porque eso es gracia. Esta historia me conmovió, hasta me hizo llorar. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, el gran hombre que escribe casi todo el Nuevo Testamento, nos dice en sus cartas de presentación, de saludo, casi 14 veces él menciona, al introducir la carta, sea a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, siempre menciona que la gracia, la misericordia y la paz sean con todos ustedes, con vosotros. Siempre tratando de impregnarle a la iglesia, a las iglesias que él fundó, esa palabra de gracia. 179 veces está escrita la palabra gracia en la Biblia, hermano. La gracia es algo tan grande, es algo tan maravilloso que la persona, nosotros los seres humanos, somos incapaces de entender
cómo es que Dios muchas veces, en vez de castigarnos, cuando ve nuestro corazón arrepentido, en vez de enviarnos un castigo o un juicio sobre nosotros, Él nos bendice y con sus brazos abiertos nos recibe y nos bendice con bendiciones que vienen detrás de nosotros. Déselo fuerte al Señor esta mañana. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. El deseo del apóstol era que todas las iglesias que él fundó, todos aquellos que le seguían a él, entendieran lo que significa la gracia. Y a veces las personas allá afuera y a veces aún dentro de la iglesia no han entendido claramente lo que es la gracia, hermano. Eso es algo inmerecido, algo que usted y yo no podemos decir que lo merecemos. Eso es un regalo de Dios, algo que nació en el corazón de Dios. Y como dije, la mente humana es incapaz de entender la gracia. ¿Por qué? Porque no tiene lógica, no tiene sentido, es absurdo. No se puede entender. La gracia de Dios ha sido tan grande que desde el principio de la creación Dios ha mostrado su gracia con toda la humanidad. Denle gracias a ese Dios grande y maravilloso que desde el comienzo de la creación ha mostrado su gracia sobre nosotros. Dios amó la creación desde el principio. Dice la Biblia que una vez Moisés subió al monte de Sinaí para escuchar la voz de Dios y escribir los mandamientos en las tablas, en aquellas piedras. Y dice Éxodo 34 del 5 al 8, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y el verso 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el verso 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza, y literalmente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Adoró a Dios. Noten palabras aquí que resaltan, que quisieran salirse del texto de la Biblia, que las palabras que están escritas ahí, dice Jehová, Jehová fuerte, Jehová misericordioso y piadoso, Jehová tardo para la ira, tardo en enojarse, y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, pero dice que no tendrá por inocente al que hace o al malvado. O sea, Dios ve la maldad del corazón del hombre, y aún así el corazón de Dios se conduele. Y cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre pide perdón, Dios le da sus brazos y le da lo que no merece. No le da un castigo, sino al contrario, lo sigue amando. ¿Cuánto le dan gracias al Señor esta mañana? Porque la gracia de Dios es un amor de Dios tan grande derramado sobre nosotros, que nosotros somos incapaces de entender, porque no tiene sentido, no hay lógica. Es absurdo que alguien pague de esa manera. La gracia no es lo que muchos piensan. Algunos dicen que la gracia de Dios no mira nuestros pecados. No, Dios mira nuestros pecados, Dios mira nuestros defectos, pero cuando el corazón se conmueve y se arrepiente, Dios mira con ojos de amor al pecador y lo perdona y le da de su gracia y le derrama de su misericordia. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Desde el principio de la creación, a lo largo de la humanidad, en todo el Antiguo Testamento, usted y yo vamos a ver la gracia de Dios. Cómo Dios perdonaba una y otra vez al pueblo de Israel. El pueblo caía en idolatría, en rebeldía,
Y Dios lo perdonaba. Cuando el pueblo se volvía a Dios, Dios lo abría sus brazos y lo perdonaba y le daba de su misericordia y le daba de su amor. Dios mira nuestros pecados, pero cuando mira el corazón arrepentido nos perdona, nos justifica, nos salva y en su gracia aún va más allá, que nos ofrece el cielo, hermanos. Algo que nosotros no merecemos. Dios en su gracia no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Y yo le puedo dar gracias a Dios por eso, porque ahí entramos todos en ese amor de Dios a través de la gracia. Dios le dio de su gracia a Adán y Eva cuando pecaron. Los perdonó. Noé, dice la Biblia en el capítulo 8 de Génesis, al comenzar, verso 8, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, sin merecerlo. Seres humanos imperfectos que alcanzamos la gracia de Dios cuando miramos y buscamos a Dios y confiamos en el amor y la misericordia de ese Dios. Nos da de su gracia. Le dio de su gracia a Abraham. Comenzó con Adán y Eva, luego con Noé, luego vino la gracia sobre Abraham, y luego vino la gracia sobre Moisés, y usted sigue leyendo la Biblia, y luego viene la gracia sobre José. José halló gracia ante los ojos de Dios. Luego usted mira a Josué, luego usted mira a Gedeón, luego miramos a David, miramos a Daniel y tantos personajes como Elías y todos estos hombres que están escritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Todos ellos alcanzaron la gracia del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios esta mañana? Porque Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, Dios le dio de gracia al ser humano. Qué lindo es Dios, hermanos. El Antiguo Testamento, como leí, está lleno de personajes que alcanzaron la gracia de Dios. Hombres como usted y como yo, que ante los ojos de Dios fueron llenos de la gracia de Él, como Dios nos lo da a nosotros en este día. Pero por si fuera poco, Dios envía más gracia del cielo. Y en el tiempo de los evangelios, cuando nace Jesús y se hace carne y vive entre nosotros, Dios derrama más gracia sobre nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Dios derrama más gracia todavía sobre nosotros. Dios veía al pecador en el Antiguo Testamento y veía que no había forma de que él pudiera pagar por su pecado. Y entonces Dios en su gracia permitía que el pecador se acercara, entrara al tabernáculo, se pusiera enfrente del propiciatorio y allí un animalito inocente era sacrificado y su sangre era derramada, y cuando se rociaba aquella sangre sobre el propiciatorio, aquella gracia de Dios manaba del cielo y venía y perdonaba al pecador. No tenía el hombre con qué pagar, pero la gracia de Dios hacía que el hombre fuera justo. El pecado era quitado del corazón de la persona cuando un animalito inocente era sacrificado sobre el altar. Gracia. Toda la Biblia está llena de gracia. Toda la palabra de Dios, cuando navegamos en la palabra de Dios, la escudriñamos y la leemos o hacemos una exégesis, usted va a ver la gracia de Dios en todos lados desde el comienzo de la creación. Gracia de parte de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y cuando leemos el verso 14 en adelante hasta el verso 17, usted va a encontrar cosas tan maravillosas, tan interesantes, que nosotros, la iglesia, debemos de atesorar en nuestro corazón, hermano. Estoy hablando de algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. A mí me ama Dios, sí, a ti te ama Dios, así como soy, así como tú eres, porque lo buscas, porque crees en Él, porque has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Dios te ama, te da de gracia a través de Jesucristo. Dice la palabra, el verso 14 en adelante: y aquel verbo fue hecho carne, habitando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo aquí el verso 14 del primer capítulo que escribe el Evangelio
el apóstol Juan? ¿Qué está diciendo aquí? Que vimos su gloria cuando Cristo descendió del cielo y se hizo carne como nosotros, se encarnó y vivió entre nosotros. Dice que vimos primero que nada la gloria de Dios en esa persona, en ese personaje, en ese Jesús llamado el Hijo de Dios. Vimos su gloria. ¿Sí? Luego dice que de qué venía aquel verbo lleno, aquel hombre llamado Jesús, nuestro Salvador. ¿De qué venía lleno? Dice lleno de gracia y de verdad. El corazón de Jesús estaba lleno de gracia. O sea, estoy hablando de la misma palabra, de la misma gracia que el pueblo de Israel gozaba cuando estaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios le perdonaba a cada momento, a cada rato, las iniquidades y los pecados que cometía. Estoy hablando de esa gracia. Pero que aparece ahora Jesús lleno de gracia y de verdad. Y dice el apóstol Juan, verso 15, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque él era primero que yo. Pero miren lo hermoso del verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Léalo detenidamente. ¿Qué dice? De su plenitud. Plenitud habla de lo que estaba lleno Jesús. ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿De qué venía lleno Jesús? Lleno de gracia y de verdad. De eso estaba lleno Jesús. Y luego dice aquí el verso 16, póngale mucha atención, porque esto va a bendecir su vida si usted entiende bien esto. De su plenitud tomamos todos. De lo que está lleno Jesús tomamos todo. ¿De qué está lleno Jesús? De gracia. De la gracia de Dios. A través de Jesucristo tomamos todos. Todos tomamos de lo que tiene Jesús, de la gracia de Jesús. Él venía lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Déselo fuerte esta mañana, porque eso es algo tan grandioso, tan maravilloso, que nosotros, la iglesia, tenemos que entender esto. De vez en cuando vemos a alguna persona cargando una cruz o haciendo algún sacrificio. No, mi hermano, están menospreciando lo que ya Jesús hizo por nosotros. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Ya Él fue a esa cruz. Ya Él pagó por nuestros pecados. Ya Él dio su vida por nosotros. Ya el sacrificio ya se hizo. No hay que hacer nada. Ahora solamente hay que creer en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ahora solamente hay que creer en el Hijo de Dios. Dice el verso 16, póngalo de regreso. Porque de su plenitud tomamos todos. Y luego dice, y gracia sobre gracia. ¿Estamos viviendo en el tiempo de la gracia? Estamos viviendo en el tiempo más maravilloso que la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia sobre la gracia. O sea, la gracia de Dios existió desde la creación, desde el comienzo de Adán y Eva. Ha existido a lo largo del Antiguo Testamento. La gracia de Dios invadió a toda la humanidad. Hombres imperfectos recibieron de la gracia de Dios. Un hombre como Elías, el profeta, haciendo cosas grandes y maravillosas por la pura gracia de Dios. Ahora vemos que Jesús viene lleno de gracia y pone su gracia sobre la gracia de Dios. O sea, gracia sobre gracia. Hermano, esto es para darle un aplauso bien grande a nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Ahora no solamente tenemos la gracia de Dios, sino la gracia de Jesús encima de la otra gracia. Gracia sobre gracia. Mire bien con entendimiento esta frase. Ahora vivimos no solamente de la gracia de Dios, sino de la gracia sobre la gracia de Dios está la gracia de Jesucristo. O sea que tenemos más gracia que el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora por causa de Jesús tenemos la gracia de Dios, pero también por encima de la gracia de Dios está la gracia del Señor Jesucristo. Gracia sobre gracia.
Esto es hermoso, hermano, hay que recibirlo. El ser humano ya no tenía solamente la gracia de Dios. Ahora Jesús se hace carne, vive entre nosotros, viene lleno de gracia y pone esa gracia sobre la gracia de Dios. Y ahora tenemos lo que decimos, gracia sobre gracia. Ahora estamos bien bendecidos, pueblo del Señor. Dale gloria a Dios esta mañana. Ahora estamos súper bendecidos. Gracia sobre gracia. Y luego el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se revela la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y con Él viene también la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora tenemos esa gracia sobre gracia que nos ha bendecido tanto a nosotros la iglesia, hermana. Desde que Cristo vino lleno de gracia, sobreabundó la gracia en el mundo, hermanos. O sea, ya no era la misma gracia, solamente la gracia de Dios. Ahora sobreabunda la gracia, porque la gracia de Jesús está por encima de la gracia de Dios. ¿Entiende usted bien esto, hermano? Ahora sobreabunda la gracia en nosotros. Así lo dice la palabra del Señor en Romanos. Ahora sobreabunda la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no es solamente gracia, ahora es gracia sobre gracia. Ahora la gracia de Jesús todavía está por arriba de la gracia de Dios. Dios delegó todo el poder y la autoridad en Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versos 18 al 21. Así que, el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación que nadie podía comprar. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Qué vemos hoy, hermanos, por todos lados? Pecado y más pecado, inmundicia por todos lados, hermanos. La gente aprovecha los adelantos de la ciencia, la gente aprovecha las redes sociales para esparcir el pecado por todos lados, hermanos. Lo bombardean a uno con cosas que uno no quiere mirar, con cosas que uno no quiere ver. Ha sobreabundado el pecado, pero también Cristo vino para que sobreabundara la gracia. Dele gracias a Dios esta mañana que Cristo vino para que también sobreabundara la gracia sobre nosotros. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Ya entendimos bien esto, hermano? El Antiguo Testamento, la gracia de Dios sobre toda la humanidad, especialmente sobre el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero luego aparece en el Nuevo Testamento el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y Él pone su gracia que traía del cielo sobre la gracia de Dios, y entonces tenemos ahora gracia sobre gracia. Y ahora la gracia sobreabundó. Le pregunto esta mañana, para ir finalizando, se me acaba de acabar el tiempo, ¿de qué está lleno el trono de Dios? ¿De qué está lleno el trono de Dios? Nosotros representamos en este altar el trono de Dios, y aquí venimos, y aquí oramos, y aquí nos hincamos, y aquí le pedimos, y aquí le pedimos perdón a Dios, le pedimos por nuestras necesidades. Pero ¿de qué está lleno el trono de Dios? ¿De qué está lleno? Hebreos, la cita que usted ya se sabe, capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo, no que vamos a tener, ya lo tenemos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos creído, nuestra fe, nuestra profesión de fe. Dice, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego el verso 16, respire profundo. Mire lo que dice el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a qué? ¿De qué está lleno ese trono? Al trono de la gracia. Acerquémonos pues con confianza, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué nos vamos a acercar nosotros al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios, todos en algún momento le fallamos a Dios y pecamos, pero Dios dice, ahora hay un trono que Jesús estableció en la tierra, el trono de la gracia. Acerquémonos ahora, porque hay gracia sobre gracia y la gracia ha sobreabundado, y ahora con confianza nosotros confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios, porque hay mucha gracia en abundancia para que nosotros aprovechemos y confiadamente nosotros le pidamos al Señor y alcancemos misericordia. Esta mañana, hermanos, quiero dejar en claro que Cristo no vino a condenar. Cristo vino a cumplir la ley, para abolir la ley y poner por encima de la ley la gracia. Y para poner la gracia de Jesús sobre la gracia que ya estaba establecida, que era la gracia de Dios, y establecer así una gracia sobre gracia, donde nosotros los creyentes, los evangélicos, los que creemos en Jesús, disfrutemos de ese amor tan grande y de esa misericordia tan grande que Dios nos ofrece. Y esa invitación que siempre nos hace Dios a todos, hermanos. Esta mañana Él nos invita al trono de la gracia. No porque lo merecemos, no porque nosotros hayamos hecho obras que puedan hacer que nosotros merezcamos de esos favores y de esas misericordias de Dios. Yo los voy a invitar a ponerse de pie. Jesús está sentado y empieza a escuchar un bullicio, voces, gente que viene, una turba, una multitud, muchas personas vienen gritando y vienen con piedras en la mano y traen a una mujer que fue encontrada en adulterio. Y están a punto de apedrear a aquella mujer, porque la ley decía que había que apedrear en aquel entonces, bajo la ley, a las personas que cometían ese pecado. Y llegan ante Jesús y están a punto de apedrearla. Y Jesús les dice a todos los que querían apedrearla: si alguno está libre de pecado, lanza la primera piedra. Jesús los confronta, los pone en una encrucijada, los pone en un rincón y les dice: si alguno de ustedes es libre de pecado, lance la primera piedra. Dice literalmente la Biblia, el Evangelio, que poco a poco, uno por uno, se fueron. Queda solamente aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio y Jesús. Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaron? ¿Dónde están los que querían matarte? ¿Dónde están los que traían piedras en la mano? La mujer voltea y dice: se fueron. Jesús le dice: yo no te condeno. Eso es gracia, hermano. Que tú recibas lo que mereces y que no te den lo que mereces, eso es gracia. Jesús venía lleno de gracia, ofreciéndonos la gracia y la verdad a todos nosotros. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dice: acércate al trono de mi gracia. Yo quiero darte de mi gracia esta mañana. ¿Por qué no viene al altar mientras adoramos al Señor? Acérquese al trono de la gracia. Dios no le va a decir: tú no mereces. Dios no le va a decir: yo te voy a rechazar porque eres pecador. Si aquella mujer
culpable pudo alcanzar la gracia de Jesús, si aquella mujer alcanzó el perdón y la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros ahora que estamos en la gracia sobre la gracia? Ahora podemos venir al altar, podemos llegar al altar, podemos llegar al altar que está lleno de gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Yo te aseguro en esta mañana, iglesia, que aquí en el altar Dios no te va a preguntar nada. Dios no te va a decir nada. Dios no te va a decir que eres indigno, que eres indigna, que eres pecador, que le has faltado al Señor. Dios te va a decir: ven, para que encuentres ayuda, para que encuentres misericordia. Aquí hay oportuno socorro, aquí hay perdón para todos aquellos que quieran, porque la gracia del Señor se ha extendido hacia todos aquellos que crean en Dios. Con un corazón que cree en Dios, con un corazón quebrantado, arrepentido esta mañana, acerquémonos a ese trono de gracia, donde hay gracia sobre gracia, donde la misericordia de Dios nos alcanza. Sí, Señor.